La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con Mario Vázquez Olivera de la UNAM y con el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y me da mucho gusto estar con ellos, dos de las personas que más saben y más conocen sobre la anexión, unión, federación, confederación de Chiapas a México. Buenas tardes a todos, a los dos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, Buenas tardes, casi. Todavía son días. Bueno, todavía son días, pero pronto tardes. Pues estamos aquí en este escenario de la conmemoración de los 200 años de la unión de Chiapas a México y pues me gustaría comenzar con una pregunta para ambos. A veces se dice unión a México, otras veces federación, otras se utilizan diferentes términos para referirse a este proceso que se dio de elección por parte de los chiapanecos de o bien continuar unidos a Guatemala o unirse a México. Y quisiera que pues me plantearan su opinión al respecto de estos términos. ¿Cuál creen ustedes que es el término más adecuado para referirse a todo este proceso? Uy, ¿quién comienza? ¿Es difícil? No, es muy importante. Comienza Mario, y aquí que está Sergio a mi lado, que continúe. Bueno, el término varía, como bien señala. No hay un término, digamos, oficial. Uh-huh. El término más, digamos, quizá más a propósito debería ser la incorporación, ¿verdad?, de México a la República Mexicana, puesto que cuando se produjo, ya la República Mexicana estaba establecida. Uh-huh. Entonces, Chiapas se incorpora. Ahora, a mí me gusta mucho el término federación a México, que se usa mucho en los autores chiapanecos. Uh-huh. Desde hace muchos años usaron ese término. ¿Y por qué me gusta? Pues porque da a entender dos cosas en una misma idea o en una misma palabra, que es la incorporación de Chiapas a la República Mexicana, pero también el hecho de que esta incorporación es la incorporación de un Estado libre y soberano a una República Federal, es decir, es la adhesión de Chiapas como Estado constituido a un pacto federal. Entonces la palabra a mí me parece muy significativa. No sé qué piensa el doctor. Sergio. El doctor Sergio, que está... Bueno, vamos a tutearnos porque además nos conocemos ya desde hace años. Claro. No sé qué piensa Sergio sobre este asunto. Bueno, sí, ciertamente incorporación es un buen término, ¿no? Uh-huh. Me parece que Matías Romero maneja agregación, o es la Reinser. Uh-huh. En el siglo XIX se habla también de este término, agregación, ¿no? Bueno, incorporación me parece bien porque da a entender pues que existe un cuerpo previo al cual se une otro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Federación es un buen término porque califica el sistema de gobierno, uh-huh, pero es diferente a lo que podríamos entender por unión, incorporación o agregación, ¿no? uh-huh. Es más específico. Y claro, ahí se trataba de dos federaciones, ¿no? La posibilidad de federarse a la República de Centroamérica o a la República Mexicana. Bueno, yo creo que esto es importante para las personas que nos escuchan porque, en primer lugar, entendemos que no hay un término institucional o institucionalizado, pero, bueno, que hay unos términos que se adecúan mejor a la situación que se vivió en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que también nos tenemos que situar un poco.
Llega agosto, se proclama, se hace la primera acta de independencia en Comitán y comienza un proceso de separación del Reino de Guatemala. ¿Cómo se da este proceso? ¿Te refieres a agosto de 1821? Sí, agosto de 1821. Ay, pensaba que había dicho el año, pero no. Agosto de 1821, efectivamente. Bueno, yo creo que Sergio podría No, pues es igual. Bueno, para que uno y otro... Y uno y otro, así se vaya el asunto compensando. Bueno, agosto de 1821 es sí, bueno, hay que tomar en cuenta los acontecimientos previos a esta fecha, al mes de agosto, ¿no? En febrero, pues, está el plan de Iguala de Agustín de Iturbide. Uh-huh. Y después el interés de Agustín de Iturbide porque las provincias del Istmo Centroamericano se unan al imperio que está tratando de formar. Entonces, este proyecto de Iturbide de formar un imperio con el antiguo reino de Guatemala, pues es atractivo para los chiapanecos, pero no lo es para los para los demás, ¿no? Sobre todo, bueno, algunos sí, por ejemplo, el grupo guatemalteco liderado por los Aycinena, ellos están a favor de la unión con México, pero no lo están en El Salvador. Y bueno, El Salvador junto con otras provincias va a estar un poco en desacuerdo con esta unión al imperio mexicano, ¿no? Y es en este contexto que pues se da la independencia de Comitán en el 28 de agosto, que había reunido ya los días anteriores, 26 y 27, a los principales del ayuntamiento, pero además a los principales de la población, entre ellos a los dominicos, Fray Matías de Córdoba, Fray Juan Perrote y Fray Ignacio Barnoya. Pero al final el acta que se firma es la de los miembros del ayuntamiento de Comitán, por lo tanto no hay más personas dentro de esta acta que hayan firmado más que los 11 miembros del ayuntamiento. Además de ellos había 16 personas más, total 27, que deliberaron acerca de si se proclamaba la independencia en Comitán o no. Uh-huh. Ellos esgrimen la cercanía del ejército trigarante y que para evitarlo lo mejor es proclamar la independencia porque no quieren que llegue a la provincia, ¿no? Uh-huh. Alegan que es una provincia pobre, que no puede sostener a un ejército, y por otro lado es una provincia que tampoco ha experimentado la guerra, el flagelo de la guerra, no sabe de ejércitos, más que todo se ha gobernado o se ha regido, digamos, por lo que viene a ser las milicias de los pueblos, pero nunca ha habido una presencia militar muy amplia, ¿no? La más amplia quizá haya sido la de Dambrini en 1813 y el destacamento de tropas en la frontera con Oaxaca, ¿no? En la hacienda de Macuilapa. Entonces, estos son los argumentos de los comitecos en 1821 y proclaman la independencia de Comitán y su jurisdicción e invitan a las otras poblaciones a proclamar también la independencia. Ciudad Real lo hace, digamos, el 3 de agosto y la jura el 8 de septiembre. Perdón, el 3 de septiembre hace Ciudad Real, posteriormente San Cristóbal, la declaración de independencia y el 8 la jura. Y las demás poblaciones también lo van haciendo, ¿no? Tuxtla lo hace finalmente el día 14. Hay una prevención por parte del capitán Tiburcio José Farrera de que no se proclame todavía mientras no se hayan recibido noticias de Tabasco, de Tehuantepec. Y bueno. Y en ese momento quedan dentro del imperio de Iturbide o hay un proceso corto, digamos, posterior. Bueno, sí hay un proceso, ¿no? En octubre, con ya instalada la Diputación Provincial, pues
el presbítero Francisco Antonio Guillén pues va a pedir la incorporación a México para evitar una agresión por parte de Guatemala, que no ha respaldado el Plan de Iguala. Entonces ahí hay una discrepancia que hace pensar a los chiapanecos que puede haber una agresión por parte de Guatemala. Entonces se busca la unión con México a partir de ese momento y se nombra pues al presbítero Pedro José Solórzano para que vaya a la Ciudad de México a promover la unión, que la consigue finalmente mediante la proclamación de la regencia del Imperio Mexicano en un decreto del 16 de enero de 1822. Muy bien, me gustaría preguntarle a Mario, que has escrito este importante libro de Chiapas Mexicana, ¿cuándo empieza a forjarse o cómo empieza a forjarse esta identidad, podríamos decir, mexicana de los chiapanecos? A ver, no, yo lo situaría, hablar de identidades es un poco problemático, ¿no? Sí, es problemático. Porque tú sabes, como historiadora, las identidades son otra cosa. Procesos de muy larga duración, se van construyendo con el paso del tiempo, hasta de los siglos incluso, ¿no? Es algo largo. Entonces, lo que hay en esta coyuntura de la que estamos hablando es la voluntad política de dirigentes chiapanecos por incorporarse en un principio al virreinato de la Nueva España, y luego al Imperio Mexicano y luego a la República Mexicana, por un motivo o por distintos motivos, sobre todo motivos de ¿qué podemos decir? De cierta frustración, de cierta inconformidad con la administración guatemalteca. Ellos creían que la dependencia de Chiapas con respecto a Guatemala no le estaba ayudando a la provincia chiapaneca a progresar, a prosperar, a tener mejores oportunidades de crecimiento económico, y en ese sentido consideraron que una alternativa mejor era apegarse al virreinato en una primera instancia. Estamos hablando de 1820, por allí, incluso antes, porque obviamente consideraban que en el virreinato novohispano tenían más perspectiva de un desarrollo a partir de estrechar los vínculos fundamentalmente comerciales con Oaxaca, con Tabasco, con Veracruz. Esa es quizá el punto de partida de esta búsqueda. Y claro que esta búsqueda en la coyuntura de la independencia, porque primero todo esto comienza en el marco todavía de la dominación española. Entonces lo que se buscaba era un cambio de adscripción, digamos, administrativa, político-administrativa de la intendencia de Chiapas. Pero al venir la coyuntura de la independencia, esto de un día para otro adquiere unos tintes nacionales, ¿verdad? Y aquí es donde interviene el tema de que inquieta de la identificación de estos líderes chiapanecos con con el proyecto mexicano. Y es entonces que se comienzan a manifestar nociones, ideas, algún tipo de reflexión, por un lado de la conveniencia de que Chiapas se incorpore a México, pero también asociado a esto se comienzan a manifestar ideas de identificación entre los chiapanecos y los mexicanos. Esos elementos de identificación que pueden ser un poco, ¿cómo podemos decir?, debatibles, ¿verdad? Puesto que en Chiapas existían
yo creo que ni siquiera es que existiera una identidad chiapaneca, sino que existían diversas De identidades. Pues sí. En Chiapas había una población mayoritariamente indígena, de diferentes grupos étnicos que tenían desde luego sus propias identidades locales y sus identidades históricas, sus lenguas, sus tradiciones, como también existía una población que se identificaba como española en la provincia, pero también había una creciente población de origen mestizo, inclusive afro-mestizo, que tenían sus propios referentes de identidad. Entonces, aquí me estoy refiriendo a identidades, por decirlo así, étnicas, regionales, ¿verdad? Y en esta coyuntura, yo creo que por eso es una coyuntura de las cosas más importantes de esta coyuntura, es que, en mi opinión, es cuando a nivel de la provincia se desarrolla a partir de la interacción política, del debate, de la participación en este proceso, se va desarrollando una conciencia más amplia de pertenencia a una entidad que comprende todos estos grupos humanos y regiones, que se llama Chiapas, y que precisamente en esta coyuntura se va a constituir, va a cobrar conciencia de su carácter político como provincia y luego como estado. No sé si estoy diciendo algo un poquito atrevido para los antropólogos o para los estudiosos de estos procesos de formación de identidades, pero me parece que esta es una coyuntura muy importante para que los chiapanecos se reconocieran como tales. Tengo la impresión, tú conoces mucho, Ana, y Sergio también, desde luego, del periodo colonial. Ajá. Y aquí podría ser una discusión interesante de ver si en el periodo último del dominio español había ya una identidad, por decirlo así, de Chiapas como tal, o es a partir de esta coyuntura y en adelante que ya los chiapanecos se reconocen a sí mismos como tal. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.